Bien, hola a todos, bienvenidos a este curso. Soy Felipe Vargas y hoy vamos a estar hablando sobre el pull-up como ejercicio. Vamos a hacer una revisión desde la kinesiología, por lo tanto vamos a pasar por una revisión biomecánica, vamos a hacer un poco de análisis sobre los diferentes patrones de activación, las técnicas, distintas modificaciones a las tomadas, y con el objetivo de poder mejorar el entendimiento y dar finalmente algunos consejos y algunas recomendaciones a la hora del entrenamiento. Entonces, sin ir más lejos, vamos a comenzar de inmediato con este curso. Bien, lo primero, vamos a comenzar revisando la biomecánica más fundamental del pull-up. Eh, Vamos a hablar de pull-up cuando nos referimos a este ejercicio, que es específicamente con las manos con esta posición, con las manos sobre la barra, un overgrip, también con las manos en posición prona o pronada, ¿cierto? Y llevando el cuerpo hacia arriba, y habitualmente se consideran las repeticiones cuando se lleva la nariz por sobre la barra o el mentón sobre la barra. La diferencia en inglés, digamos, cuando buscamos el término chin up, chin es que el chin up es con la mano al revés, es decir, con la mano en este caso eh, supinada. Y el pull-up es un ejercicio que tiene una funcionalidad muy grande, que se puede transmitir lo que se logra en este ejercicio a múltiples deportes, en especial a los deportes que tengan que ver con escalar, con trepar, y en general con todo deporte que tenga que ver con jalar algún objeto. Típicamente se consideran tres fases. Una fase de inicio, donde vamos a estar colgando, o bien pueden estar los pies tocando el suelo y luego se doblan. Después tenemos una fase de ascenso, que es la fase productora de fuerza, digámoslo. Y después tenemos una fase de descenso que vamos a llamar la fase excéntrica. Importante entonces que vamos a tener una fase concéntrica y una fase excéntrica que, como vamos a revisar un poquito más adelante, tienen algunas diferencias entre una y otra. Vemos que hay algunos accesorios por acá, ¿cierto? Estos elásticos que ayudan a lograr el pull-up. Eh, y vamos a ver de inmediato que este gesto, que tiene mucha transmisión hacia los deportes, es un ejercicio brutal que involucra, si uno busca en la literatura, todos estos músculos, que son básicamente prácticamente todos los músculos de la extremidad superior, del antebrazo, de la mano. eh, Sin embargo, hace mucho tiempo que se sabe que este es un ejercicio que activa principalmente unidades motoras del hombro, eh, es decir, de la articulación glenohumeral, acá. Y las dos unidades motoras, los dos músculos movilizadores primarios de este ejercicio van a ser el dorsal ancho, que es este músculo que está en la espalda, ¿cierto? Un músculo súper conocido por deportistas y atletas fisicoculturistas. Y el bíceps braquial también, como un productor de la flexión de codo, flexión de hombro, estabilizador de la L numeral en parte. Y obviamente que el braquial, que ayuda a flexionar el codo. Y esos músculos han sido identificados típicamente como los músculos motores primarios. Por lo tanto, el foco de la mayoría de los estudios están puestos sobre estos músculos. También sobre el, el deltoide en la porción posterior. Pero también vamos a ver que hay varios músculos que tienen que ver con la estabilización
de todo este complejo de la cintura escapular, eh, que hay que entenderlos bien para saber cómo entrenarlo. Pero también hay en los gimnasios, ¿cierto? Principalmente muchas herramientas para ir progresando en el pull-up, muchas alternativas. Y estas alternativas se han transmitido de cierta manera hacia la investigación, hacia la literatura. Acá tenemos, ¿cierto? El chin-up con la variación supina, que también habitualmente es más estrecha que las otras variantes con respecto al ancho de los hombros. Tenemos acá una asistida por elástico, muy común en el CrossFit, cuando intentan lograr el pull-up. Esta máquina, que es una máquina que ahora asiste el pull-up, ¿cierto? A través de platos, de carga, que hay distintos diseños, pero buscan todo lo mismo, ¿cierto? Reforzar el empuje desde abajo para que la persona tenga una carga parcial de su propio cuerpo. Acá también hay modificaciones más simples de la propia carga, que pueden ser los pies en un cajoncito, como se está mostrando acá, sencillamente. Y quizás el competidor más grande de este pull-up, ¿cierto? Es el pull down, el lat pull down, ¿cierto? Que es el jalón de dorsal, que también es súper común en todas las máquinas, en todos los gimnasios, y también se puede armar en una estructura, ¿cierto? Muy simple. Si yo tengo una barra, ¿cierto? Puedo enganchar un par de elásticos y hacerlo sentado mientras están aquí los elásticos enganchaditos. Estos son los elásticos. Entonces, hay algunas modificaciones con respecto al tipo del diseño del ejercicio, y también vamos a ver más adelante que hay modificaciones con respecto al ancho del agarre, a la posición de la mano, a la posición del cuerpo. Pero vamos a seguir revisando un poquito estos grupos musculares. Primero, el dorsal ancho es un músculo axio-humeral, es decir, que va a salir desde la columna prácticamente, se engancha acá a través de una aponeurosis bien gruesa y pasa tocando el borde inferior de la escápula hasta llegar al húmero. Eh, Se comunica o se asiste también con la fascia tóraco-dorsal, que es un componente fibroso que le da estabilidad al cuerpo y al músculo cuando tenemos los brazos sobre la cabeza principalmente. Y este músculo va a estar ayudando a descender el brazo principalmente cuando éste se encuentra sobre la cabeza. Lo aproxima, extiende el hombro, la glenohumeral, y obviamente, como está un músculo asociado al eje del cuerpo hacia la columna, también su posición o su actividad va a estar asociada a los movimientos, o más bien a lo estable que pueda estar la columna. Por el otro lado, tenemos el bíceps. Aquí se me escapa un poquito la imagen, pero lo importante es que hay que destacar que aquí hay dos cabezas de este músculo, y lo otro, o sea, hay dos cabezas y una de estas cabezas se inserta en la cápsula, prácticamente en el rodete glenoideo, y es un músculo biarticular, que eso es realmente importante. Por lo tanto, un músculo que es mucho más susceptible a la inestabilidad, al movimiento de la cabeza humeral. De hecho, cuando hay luxaciones, la cabeza humeral queda atrapada, ¿cierto? En el músculo del bíceps. Es un músculo que
produce bastante torque que se puede entrenar bastante. Es un músculo que se trabaja mucho por su estructura y su physique, ¿cierto? Por cómo se ve. Pero en este caso va a ser un músculo que va a estar funcionando como un flexor de codo y también como un extensor de la cabeza glenohumeral. Perdón, como flexor de la cabeza glenohumeral, pero en la fase de descenso tiene que trabajar muchísimo en la activación del control de la cabeza humeral. Ahora, no hay que olvidarse de que este ejercicio pone completamente a prueba lo que es la estabilidad de la articulación glenohumeral. La estabilidad de la articulación glenohumeral está reforzada por la cápsula glenohumeral, que es un ligamento que en la mayoría de la gente es bastante robusto. Sin embargo, hay una variación gigante de qué tan robusto, qué tan rígido es la cápsula de la glenohumeral. En algunas personas que son laxas o hiperlaxas, la cabeza humeral se luxa prácticamente sola. En cambio, en otras personas que son muy rígidas, la cápsula apenas permite el movimiento de la glenohumeral. De todas maneras, tenemos este complejo de estabilizadores glenohumerales que es conocido como el manguito de los rotadores, eh, que tenemos el supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso, el redondo. Pero lo importante de esto es que la evidencia ha mostrado que en verdad estos músculos no se activan en prácticamente cualquier movimiento del hombro o prácticamente cualquier movimiento del brazo, en prácticamente cualquier dirección. Eh, por lo tanto, no generan o no aportan torque a los movimientos grandes del hombro, a los movimientos grandes del brazo, sino que su función va a estar siempre estabilizando la cabeza glenohumeral. Acá arriba a la derecha hay una imagen del supraespinoso que lo menciono porque es un músculo que es bien común que se lesione, es bien común que moleste. Pasa, ¿cierto? Bueno, por la fosa, ¿cierto? Eh, de la escápula y eh, por la parte, ¿cierto? La fosa supraespinosa y pasa por debajo de la clavícula, debajo del acromion, hasta llegar a la tuberosidad mayor del húmero. Entonces, acá en esta imagen pareciera que hay muchísimo espacio, sin embargo acá hay que recordar que hay una bursa y otros tejidos, y cuando entrenamos es común de que este músculo se hinche, como todos los músculos se hinchan cuando se entrena. Entonces a veces es común también que las personas refieran dolor eh, por conflicto de espacio subacromial después de entrenar. Noten que utilicé conflicto de espacio porque eh, no es que esto esté atrapado ni nada de eso, sino que puede estar irritado simplemente y que con el aumento del volumen se irrita un poquito más. Eh, También las tendinopatías de este grupo son comunes, por lo tanto vale la pena tenerlos presentes y también reforzarlos durante las sesiones de entrenamiento. Entonces, esos eran los grupos, los músculos del grupo glenohumeral. Eh, Acá vamos a encontrar otros músculos que se van a encargar de estabilizar la escápula, que necesitamos, ¿cierto? Durante la ejecución de este ejercicio, mucha movilidad de la escápula. Entonces, uno de estos grandes músculos va a ser el trapecio. Acá está dibujado todo el trapecio. Sin embargo, van a ser sus fibras medias e inferiores las que más trabajen acá. Se incorpora también dentro de estabilizadores la cabeza larga del tríceps braquial,
que es sorprendentemente un músculo que trabaja muchísimo durante los ejercicios del pull-up, precisamente por eso, porque ayuda a estabilizar la cabeza, o sea, ayuda a estabilizar el brazo con la escápula. Acá vamos a tener la porción de el deltoides, que los autores lo dividen entre tres o cinco grandes grupos de fibra. Yo creo que tres ya es suficiente para entender el funcionamiento. Y en este caso, acá está la clavícula, aquí está el esternón, por lo tanto está la parte anterior y esto es posterior. Y en este caso, las fibras posteriores del deltoide van a estar trabajando mucho cuando hacemos el jalón, ¿cierto?, de nuestro cuerpo hacia arriba. Ahora, el pectoral mayor, el pectoral menor, también van a estar trabajando dentro de esto. El pectoral menor va a estar estabilizando la escápula también. Y el pectoral mayor tiene un rol, el pectoral es un músculo que aduce, es decir, aproxima el húmero o el brazo al cuerpo, también produce un poco de rotación interna. Entonces, eh, se activa también durante este ejercicio, mucho menos obviamente que el dorsal, mucho menos que el bíceps, pero la cantidad de activación va a depender de algunos elementos que vamos a revisar más adelante. Y acá está el braquial, que es otro músculo que nos va a cooperar con la flexión de codo. Entonces, si volvemos un poquito a revisar acá, este ejercicio es un músculo que necesita movilidad y estabilización de la escápula, flexión de codo, extensión de hombro y mantener un buen grip con la suficiente fuerza para soportar el peso. En especial si es que vamos a estar agregando peso con un cinturón finalmente. Ahora quiero agregar que en esta posición vamos a tener que para subir, ¿cierto? Fíjense que acá la persona está justo debajo de la barra. Para subir sin pegarnos la cabeza, vamos a tener que producir un movimiento de tilde de la escápula. Y ese movimiento habitualmente está asociado al balance de los pies. Por lo tanto, eh, este balance, este swing que pueden estar haciendo las piernas, va a estar configurado por si las piernas están hacia adelante o posterior a la línea media, y si los pies están en extensión o están en flexión de 90. Eso también va a modificar la cantidad de activación, en este caso de los músculos abdominales y también de la escápula. Entonces, volvamos a donde estábamos. Acá. Bien, la escápula eh, tiene tres movimientos realmente, eh, que son la rotación interna, que es cuando la escápula se va hacia adelante, cuando el brazo se protrae. Y eso es la rotación interna porque la cara de la escápula, la cara interna de la escápula, se mueve alrededor del tórax. ¿Sí? Está haciendo esto. Por lo tanto, eh, aumenta la rotación interna, está mirando hacia adentro. Por el contrario, cuando hacemos retracción escapular, cuando juntamos la escápula atrás de la espalda, lo que va a estar haciendo es rotación externa. Cuando llevamos los hombros hacia arriba, cuando nos recogemos de hombro, ¿sí? Hacemos algo que en inglés se llama shrug. Eh,
la escápula tiene que hacer un movimiento que se llama tilt, que es una inclinación. Tilt anterior es cuando la escápula va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la forma de nuestro tórax no es un cubo, sino que es una forma, bueno, así, ¿cierto? Que estoy exagerando. Por lo tanto, cuando la escápula se asciende, aquí va el gesto de la escápula, piensen que en este mismo plano, que aquí está la cabeza con la nariz hacia adelante, la escápula tiene que hacer un tilt hacia adelante, hacia anterior. Y finalmente, cuando elevamos el brazo, el otro movimiento que la escápula produce se llama rotación externa, báscula externa o upward, que es cuando la escápula se nos va hacia afuera, eh, que está por acá. Upward rotation, y downward es cuando la escápula vuelve hacia abajo. Entonces, eh, la escápula es una articulación súper importante porque, pese a que he dicho que es una articulación, realmente no lo es, no es una cápsula articular, es una articulación falsa. Algunos textos la describen como una articulación flotante, porque lo cierto es que no tiene cápsula, no tiene líquido sinovial, por lo tanto no es una articulación. Entonces, donde la escápula se une al tórax depende exclusivamente de la función muscular. Entonces, todos estos músculos que van a estar funcionando en estos movimientos van a ser claves para la producción de fuerza y para el movimiento del brazo sin dolor. Acá tenemos una imagen que nos muestra cómo la escápula se va haciendo un, un downward, ¿cierto? Está produciendo que estabilicemos, que llevemos la escápula hacia adentro del cuerpo, el borde inferior hacia adentro. Y eso es en función de los romboides y por la parte anterior el pectoral menor. Entonces, dos grupos musculares importantes. El elevador de la escápula también produce este movimiento. Entonces tenemos grupos acá que son un poco olvidados cuando realizamos ejercicios de brazo. Y cuando la escápula hace upward, cuando sale hacia afuera, tenemos el serrato trabajando, la fibra inferior del trapecio y si las fibras superiores del trapecio se activan mucho, van a llevar el brazo, o perdón, la escápula hacia arriba. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? En general, vamos a trabajar o vamos a buscar que, voy a avanzar a la siguiente diapositiva, que nuestra escápula parte en la máxima abducción, parte en la máxima rotación externa. Por lo tanto, nosotros vamos a querer que este gesto, este movimiento, se acompañe en lo posible por todos los músculos que puedan llevar la escápula a la posición inicial, incluyendo acá, cierto, un poquito el dorsal ancho que pasa por acá, pero vamos a necesitar mucha activación del romboide y de las fibras inferiores del trapecio principalmente. Entonces, eh, acá hay que acordarse que hay que trabajar la escápula para sacar a la glenohumeral, a sacar a todo el complejo, a toda la cintura escapular de esta posición para poder hacer la elevación. Bien, ahora vamos a empezar a hacer un análisis entre los distintos ejercicios, entre distintas posiciones. Acá puse esta imagen eh, por la posición de la mano. Oye, ¿qué es más efectivo? ¿Qué posición trabaja más? Entonces vamos a ir revisando. Bueno, una de las principales diferencias que vamos a encontrar es hacer el pull-up versus
el lat down, ¿cierto? El pull down de dorsal. Eh, la principal diferencia entre estos dos tipos de ejercicio es la cantidad de inestabilidad que pasa por las articulaciones. Entonces, esto puede ser un poco contraintuitivo. En el primer ejercicio acá al lado izquierdo, en una cadena abierta, la barra está libre de movimiento. Se puede mover obviamente de arriba abajo, pero también puede ir adelante hacia atrás. Si yo me descompenso un poquito, puede bajar más el lado derecho que el lado izquierdo. Por lo tanto, la barra está libre de rotación. Eso implica que nuestro ejercicio no está condicionado, requiere menos estabilización, por lo tanto va a ser un ejercicio que concentra o que facilita el esfuerzo porque los movilizadores van a estar funcionando bien y requieren menos esfuerzo de los músculos estabilizadores de la escápula y de la glenohumeral. En cambio, acá, en este ejercicio, como la barra está fija y la mano está fija, la estabilización y el cambio de posición de la articulación depende de los grupos musculares eh, de la estabilización glenohumeral, del manguito rotador. Vamos a necesitar mucha estabilización de la escápula. Por lo tanto, acá ya tenemos una diferencia. Eh, Eventualmente habría una diferencia en que acá debemos soportar nuestro propio peso, pero claro, si tenemos algún soporte que facilite eso, técnicamente podrían igualarse, ¿cierto? Con carga y trabajar exactamente con el mismo peso. Así que la otra gran diferencia que vamos a ir encontrando acá y que voy a adelantar un poco es la cantidad de activación de los músculos del tronco, en especial de los erectores espinales, erectores de columna que están acá y por el otro lado del recto del abdomen. Bien, entonces aquí vamos a empezar a revisar algunos artículos que han estudiado este ejercicio, han estudiado cómo funciona esta condición. Entonces, primer artículo, evaluación kinemática y electromiográfica entre el chin-up, que acá está hecho como pull-up, y el pull-down. ¿Ya? Entonces, acá hay unos marcadores que están amarillos, pero estos son marcadores reflectivos que se utilizan para analizar el movimiento. El ejercicio fue estandarizado en el ancho de la toma de mano, en la cantidad de movimiento, de descenso de la barra, y entonces, o de ascenso de la nariz hasta la barra. Entonces, se supone que estaban siendo ejercicios lo más parecido posible. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Vamos aquí a echar un vistacito a estos gráficos. Vamos a revisar. Bueno, eh, primero, en oscuro, en negrito, está el ejercicio con el peso del cuerpo. Y en gris están los ejercicios sentados, ¿cierto? Llevando la barra hacia el pecho. ¿Ya? Y aquí arriba, en esta primera parte, está el ejercicio en la fase de ascenso, es decir, la fase que produce fuerza. En este caso sería ascenso del cuerpo o descenso de la barra, fase productora de fuerza. Y acá está el descenso del cuerpo o el ascenso de la barra. ¿Ya? Entonces, primer resultado. El chin-up, es decir, o bueno, en este caso pull-up, fue estadísticamente significativamente mayor que el ejercicio del pull-down para el bíceps braquial y para los erectores espinales en la fase concéntrica. Sin embargo, el ejercicio pull-down fue mayor que el chin-up
para el recto del abdomen. Interesante. Sé que probablemente lo dije muy rápido y que no se entendió, así que vamos a revisar el gráfico. Este músculo es el recto del abdomen. Y lo que vemos es que la cantidad de activación del ejercicio del pull down, llevando la barra hacia abajo, fue mucho mayor que subiendo con el cuerpo. Cosa que en los erectores espinales, que serían los músculos en este caso antagonistas del recto del abdomen, está invertido. Otra cosa interesante, el bíceps braquial es el músculo que más modifica la diferencia entre ambos ejercicios, siendo mucha más la activación del bíceps braquial haciendo el pull-up, y la diferencia del dorsal, si bien existe, es pequeñita, pero hay alguna diferencia, ¿ya? Entonces ahora, cuando comparamos ambos músculos entre fase, el bíceps braquial, el dorsal ancho y los erectores espinales, fueron mayores que el bíceps braquial y que el dorsal ancho, y que cuando hacemos el pull-up. El TB es el tríceps braquial, ya que está actuando como estabilizador. Entonces, para los chin-up, si bien el dorsal ancho genera más actividad, la recomendación final de los autores de este artículo es que ambos artículos pueden mejorar la fuerza, o sea, ambos ejercicios pueden mejorar la fuerza y que pueden mejorar todos estos grupos musculares. ¿Qué diferencia podemos encontrar? ¿Qué diferencia práctica podemos encontrar? Bueno, diremos, a lo mejor si tengo fatigado el bíceps, puede modificar el rol el rol del ejercicio. Porque si lo hago con lat, tirando ciertas barras, trabajo menos bíceps. Entonces, ya podría ser, pero vamos a ver con otro análisis un poquito más adelante, que también analiza el bíceps. Noten que este artículo no evalúa los músculos estabilizadores glenohumerales, no evalúa el manguito rotador, tampoco evalúa los músculos del antebrazo, pero sí evalúa músculos del tronco, ¿ya? Esta tabla que apareció acá está mostrando la cantidad de desplazamiento horizontal que hay en el hombro, en la vértebra C7 y en la espalda, que son estos marcadores que estaban puestos recién acá, ya C7, la espalda. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que en el chin-up hay mucho más desplazamiento horizontal que en el pull-down. Y acá, en la fase excéntrica, solo C7 tiene más desplazamiento que el pull-down. ¿Qué es lo que está señalando esto? Que esta activación extra y esta activación extra podría ser resultado de que cuando yo subo mi cuerpo hacia la barra fija, hay mayor movimiento del cuerpo. Por lo tanto, la parte superior del cuerpo tiene que tratar de estabilizar ese movimiento, ¿ya? Por lo tanto, ese péndulo extra que se produce cuando estoy subiendo podría ser uno de los componentes que afecta la cantidad de trabajo del bíceps y del dorsal, ¿ya? Entonces, recordar que ese swing es lo que estaría aumentando el trabajo, ¿cierto?, de estos músculos. Ahí dice el bíceps braquial puede tener una mayor inestabilidad y movimiento y demanda de movimiento durante el chin-up, por lo tanto actúa como un
motor y como un estabilizador de hombro y codo, y por eso es que este movimiento puede estar aumentando los requisitos. Entonces, conclusión, hay que recordar de que el bíceps es un músculo biarticular, por lo tanto tiende a estabilizar el hombro en los movimientos que involucren el hombro junto con la flexión de codo. Por definición, el pull-up, ¿ya? Entonces, el chin-up, que este de acá, produce mejor activación o mayor activación de el bíceps braquial y de los erectores espinales, y mientras que el pull-down aumenta la cantidad de el recto del abdomen. Entonces, ahí ya tenemos una primera diferencia. Otro estudio está electromiografía de superficie, ¿cierto? Y los patrones de activación en la articulación del codo con un pull-up, un chin-up y el perfect pull-up, que es una máquina, un pequeño sistema para hacer el pull-up. ¿Qué son estos? Vamos a ver. Este de acá vendría a ser el pull-up estándar, este de acá, que está en este gráfico en negrita. Entonces acá, esto vendría a ser el pull-up con todo pintado. Este de acá sería el chin-up, con la posición de la mano en supino. Y este chin-up en el gráfico está representado con la barra blanca. El perfect pull-up es un dispositivo muy simple que permite la rotación de la mano mientras subo. Por lo tanto, el ancho está fijo, pero la cantidad de rotación del antebrazo es variable. ¿Qué resultado encontramos acá? Vamos a ver. En este gráfico nos está mostrando, bueno, aquí hay varios resultados. Primero, los que tienen esta marquita significa que son que tienen una diferencia significativa, una diferencia estadística. Entonces, erectores espinales muestran diferencia entre estos dos grupos, es decir, cambiar la posición de la mano modificó la cantidad de activación de los erectores espinales. Y acá tenemos el infraespinoso, que también se modifica con entre el pull-up y el chin-up. Y este que me quedaba acá es el pectoral mayor. Entonces, solo la posición de la mano modificaba la actividad de estos tres músculos: erectores espinales, pectoral mayor y el infraespinoso. Oblicuo externo sin modificación, dorsal sin modificación, bíceps braquial y dorsal ancho sin modificación. Noten que en todos ellos el dorsal ancho y el bíceps fueron los músculos que más se activaron con respecto a sí mismos, ¿ya? De este trabajo viene otra serie de gráficos que nos dan información bien interesante. Lo que tenemos acá es la activación secuencial del músculo de el perfect pull-up. Acá tenemos el chin-up y acá tenemos el pull-up. Y lo que estamos viendo acá es el porcentaje del ciclo del ejercicio en el cual se activan. Es decir, mientras más bajita sea la barra,
significa que antes del ejercicio, en las primeras etapas del ejercicio, se activa ese músculo. Y obviamente que mientras más grande sea la barra, significa que se inicia o que se activan en las fases más tardías del ejercicio. Importantes cosas para notar: el dorsal ancho, el bíceps braquial, dorsal ancho, bíceps braquial, dorsal ancho, oblicuo externo, y aquí está el bíceps. En general, el dorsal ancho y el bíceps son músculos que se activan en las fases más bien medias y tardías del ejercicio. Por lo tanto, si queremos activar bien el bíceps y el dorsal, debemos ejecutar todo el rango de movimiento siempre, ¿ya? Para que se activen bien. Si hacemos el ejercicio a la mitad del ejercicio, a la mitad del recorrido, no vamos a estar activando estos músculos. ¿Y quién vamos a estar activando? Pectoral mayor, trapecio, infraespinoso, erectores de la columna. Es decir, vamos casi siempre en este ejercicio, en cualquier variación, se comienzan activando los músculos estabilizadores de la columna, los músculos estabilizadores de tronco, los músculos estabilizadores de la escápula y los músculos estabilizadores de la numeral. Y al final vamos a producir o se van a activar los músculos productores de movimiento. Recuerden la activación de fuerza con respecto a sí mismo, ¿ya? Entonces, reforzar todo, ¿cierto? Hacer siempre todos los rangos, el rango completo, ojalá en todas las repeticiones. Y esto asterisco significa que hay diferencias significativas en prácticamente todos ellos. Bueno, acá está lo que le estaba comentando con otro gráfico, que es lo mismo, el porcentaje de activación para distintos músculos, en este caso el dorsal ancho, el latissimus dorsi, eh, desde el 30 al 50% del ciclo del ejercicio. En cambio, el trapecio, el pectoral, los erectores de la columna se inician bastante temprano. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿En qué se traduce? Que es importante, ¿cierto? Que es tanto ambos músculos pueden ser utilizados para entrenar, ¿cierto? Son útiles para actividades que involucren el jalar en el día a día, que involucren movimientos combinados de hombro y codo, que los patrones, ¿cierto? Que suelen ser de interés para distintas personas, como los fisioterapeutas, los kinesiólogos, pero hacer énfasis excesivo en ejercicios de empuje, como cuando trabajamos solo dips o solo press barra, puede generar en alguna alteración para el hombro. Por lo tanto, que es importante ir balanceando en nuestro entrenamiento los ejercicios que sean de jalar con los de empujar. Bueno, y todos estos músculos, estos 7 músculos estudiados, muestran ciertos niveles altos de activación, y que este Perfect Pull-Up, que permite la rotación, no es o no genera cambios importantes en estos músculos estudiados. Y acá yo quiero hacer que, basándome en la metodología del estudio y la metodología del análisis, que acá es importante que efectivamente permitir la rotación del brazo no va a modificar la activación de estos grandes grupos musculares que producen movimiento. Sin embargo, puede modificar la comodidad de la mano y la comodidad del antebrazo. Y hacer un ejercicio más cómodo podría, ¿cierto?, permitir hacer una repetición más, aunque no afecte, ¿cierto?, la cantidad de activación. Así que si lo vemos de esa parte, no está estudiado acá ni los músculos del antebrazo, ni de la mano, ni el resto de los músculos del manguito rotador. Ahora, tenemos un estudio que comparó las diferencias de la RM,
es decir, la carga máxima que podía mover la persona en un lat down, en un pull down, versus la cantidad de carga máxima que podían hacer en el pull up. La carga máxima fue aumentando con una pesa entre las piernas cuando las personas podían hacer un pull up. ¿Ya? Eso sí, acá están las características de la población. Es súper importante destacar que por lo menos el porcentaje de grasa de la población era bien bajito. Yo creo que es un porcentaje de grasa bien por debajo de, de la mayoría de la población. Es decir, este estudio fue hecho con gente muy atlética. Y aquí vemos los RM logrados, ¿cierto? Eh, que si nos damos cuenta, el porcentaje de masa, ¿cierto? Comparado con lo que levantaban, andan bastante similares. Bueno, acá no habla mucho de biomecánica, pero el estudio después compara la composición corporal de hombres y mujeres en la ejecución de ambos ejercicios. Y acá esto me pareció bien útil porque acá si son profesores de educación física o tienen alguna experiencia con antropometría, utilizan esta fórmula de tres sitios de Jackson y Pollock, que es como la más común en los gimnasios, donde se utiliza pecho, abdomen y muslo en hombres, es decir, uno de brazo, de tronco y de piernas. Y en mujeres se utiliza tríceps, suprailíaco y el muslo. Y con eso lo utilizaron para calcular el porcentaje de grasa. Y con esa misma fórmula utilizaron para calcular la masa libre de grasa a través de esta otra fórmula. Con todo eso, ellos arman varias fórmulas, no una, arman todas estas fórmulas que son regresiones como para tratar de estimar cuánto peso máximo podría levantar una persona súper entrenada. Pero la conclusión más importante, perdón, me devolvió una cosita, me voy a devolver una. La conclusión más importante es que la masa libre de grasa, la masa corporal, la masa libre de grasa y el porcentaje de grasa están asociados con eh, la cantidad de fuerza que puedo levantar en el pull-up. Lo cual era algo casi evidente, casi obvio. eh, que si yo tengo mucha más masa con menos grasa, voy a poder levantar más fuerza. Este estudio se hizo con estas dos máquinas. Eh, Muy simple, ¿cierto? Una máquina de pull down que tiene carga con disco. Por lo tanto, acá la gente se sentaba, empezaba a hacer su ejercicio y a medida que iba logrando, iban aumentando la carga. Y para los pull-up se ocupó esta máquina, ya que habían algunas personas que no tenían la fuerza suficiente para hacer el pull-up, por lo tanto podían partir con una asistencia. Entonces obviamente esto es una palanca, ¿cierto? Entonces a medida que vamos poniendo peso acá, va ayudando al levantador, ¿ya? Y cuando ya podía solo, le ponían el peso entre las rodillas. Conclusión rara de este artículo, que esta máquina puede ser súper cómoda y que puede ser ayuda asistida para hacer los pull-ups. Pero era un estudio que finalmente estaba evaluando la composición corporal. Efectos de la prefatiga, es decir, fatigar al bíceps frente a la ejecución de el pull down, lat pull down, utilizando además distintas posiciones de la mano. Entonces, en este caso, tengo todo el resumen en esta imagen. Acá está la cantidad de repeticiones que hicieron las personas
calcular me parece el 70% de su RM. Eh, y acá, no, este era el 30%. Por ahí va a estar. Front lat pull down con agarre ancho. Wide grip. Front lat pull down con agarre estrecho. Narrow grip, por eso es con N. Ahora tenemos con fatiga previa, ancho, fatiga previa, estrecho. Perdón, esto RPE, no era fatiga, esto RPE es la sensación percibida de esfuerzo. ¿Ya? Sensación, esfuerzo, sensación subjetiva de fatiga, si lo quieren llamar. La sensación percibida de esfuerzo. Repeticiones sin fatiga, repeticiones con fatiga de bíceps. Primero, en agarre ancho, en promedio 13, bajó a 11 en hombres. En mujeres de 12 pasó a más o menos 10. En agarre estrecho pasó de 15 a 9 en hombres y en mujeres pasó de 11 a 8. Ahora, la sensación de esfuerzo, de cansancio y de fatiga aumentó cuando estamos fatigados con agarre ancho y también aumentó un poquitito con agarre estrecho. Con agarre ancho en mujeres también incrementó la sensación de esfuerzo y un poquitito en agarre estrecho. ¿Ya? Entonces, la pre-exhaustion, la fatiga, ¿ya? Del bíceps braquial promueve una disminución del rendimiento en el ejercicio, ¿cierto? Y además aumenta la sensación de cansancio, especialmente cuando usamos una toma eh, angosta. Esa era la conclusión del autor. Eh, de acá vamos a ir sospechando algo, que el ancho de la tomada va a afectar eh, el trabajo del bíceps, porque hay mucha diferencia entre el agarre estrecho y el agarre ancho. Y acá, el efecto de usar straps en el pull-up. ¿Por qué se hace esto? Porque se sabía, por otro estudio de antemano, que los straps mejoran la RM en el peso muerto y que disminuía la fatiga del antebrazo en prácticamente todos los ejercicios. Entonces dijeron, bueno, hagamos los pull-ups con un strap de muñeca. ¿Y qué fue lo que encontramos? Eh, Ninguna diferencia en la RM y ninguna diferencia en los sets. Acá les pidieron hacer set al 70% del RM. Pero sí había diferencia entre el set 1 y el set 2 y entre el set 2 y el set 3. Es decir, sí había significativamente menos repeticiones en cada set, obviamente por la acumulación de fatiga. Pero en general no había ninguna diferencia al usar eh, amarras o straps en este ejercicio. Así que, ¿qué diferencia puede haber? Bueno, si es que sentimos las manos muy fatigadas, podemos utilizarlo, porque lo que hace es disminuir la fatiga de antebrazo, ¿ya? Eh,
pero digamos que esto sería solo si es que la mano nos está acostando para estar colgado. Pero en general no había grandes diferencias. Este artículo lo pongo porque es súper interesante lo que plantea. Eh, Acá hay un grupo de personas que no están acostumbradas al entrenamiento, son, eh, bueno, no necesariamente sedentarios, pero son personas que no entrenan de manera habitual. Entonces, lo que hacen acá es evaluar, ¿cierto? Medir su fuerza máxima voluntaria para ver la electromiografía. Le dan una instrucción general de cómo hacer el lat pull down, de cómo hacer este ejercicio. Y le dicen, bueno, tome la barra y sin mover mucho el tronco, llévela hasta el pecho. Después muestran, le piden que hagan el ejercicio, serie 1, un descanso, pasan a la serie 2 y entre medio le dan una instrucción específica por profesionales certificados de la NSCA, si no me equivoco, de la National Strength and Conditioning. Y vuelven a hacer el mismo ejercicio. Tercera repetición. Descanso, refuerzan la instrucción y pasan a la cuarta repetición. ¿Cuál era la instrucción específica? ¿Ya? Lo primero era palpar la estructura, palpar el dorsal. Segundo, decirle al sujeto que este ejercicio es para la espalda, ¿ya? Decirle al sujeto qué músculos debería utilizar. Mira, este es tu dorsal, lo toco y digo, acá tienes que apretar. Y de explicarle que tiene que utilizar la espalda principalmente, más que los brazos, y juntando la escápula, juntando tensión en la musculatura de la espalda. Entonces acá yo puedo tocar a mi compañero, ¿cierto? Compañera de trabajo, y le digo, mira, le toco, le pongo las manos en la escápula y le digo, esto tienes que hacer. Y con mis manos le toco la escápula, ¿cierto? Acá la estoy dibujando una escápula cuadrada. Y le digo, esto tienes que hacer, tienes que llevar la escápula hacia adentro. De esto se trata el ejercicio. No hay ninguna modificación más, no hay modificación en la posición, no hay modificación en la carga, nada, solo la instrucción. ¿Qué es lo que vemos? Primer y segundo intento, estos dos de acá, con la instrucción general, se activa más el dorsal, eh, se activa el redondo, se activa el bíceps sin diferencias entre ellos, entre el primer y segundo intento. En cambio, ahora la diferencia es pre y post instrucción, es decir, entre este grupo de acá y este grupo de acá. ¿Y qué es lo que encontramos? Que cuando le damos la instrucción específica, el sujeto efectivamente logra activar más el dorsal ancho que en la fase previa. Entonces, darle conciencia del movimiento a la persona, decirle acá y le pego en la espalda, cierto, cuando se permita dentro de la situación de entrenamiento, nos va a permitir concentrar la activación del músculo y mejorar la estrategia solo con eso. Ahora acá, este estudio que, que esto me parece que es de la medicina militar, eh, comparó 4 variaciones de ejercicios enfocados para el mismo, para el jalón, el pull-up. Y evaluó 4 músculos: trapecio, la parte media principalmente, el dorsal ancho, el recto del abdomen y el bíceps.
Noten que la mayoría de estos estudios van dejando fuera los músculos de la glenohumeral, van dejando un músculo al antebrazo, lo que es, es- es un poco triste, pero bueno, es lo que hay. Y compara cuatro ejercicios. Pull up con el peso corporal, el pull down sentado, seated lat pull down, pull down de rodillas y el pull up pero asistido, es decir, con estas máquinas que podemos cargar para que nos asista al subir. Resultado de este estudio, bien interesante. Lo primero es que separaron al grupo en dos subgrupos. En personas que hacían menos de 10 repeticiones y en personas que hacían más de 10 repeticiones en el pull-up. Las personas que hacían menos de 10 repeticiones en el pull-up activaban los músculos de esta manera. Insisto, esta es la activación de cada músculo contra sí mismo. Acá vemos que el músculo que más se activaba era el recto anterior, en el abdomen. Pero no significa que esté haciendo más fuerza, no significa que esté haciendo más torque, tiene mayor activación, ¿no? Pero bueno, los que hacían menos de 10 activaban eh, el recto del abdomen, mucha activación de el bíceps, dorsal ancho y al final trapecio. En los que hacían más de 10 repeticiones, se activaban menos, porque obviamente hacían menos trabajo, menos esfuerzo, pero el orden de activación era el mismo. ¿Ya? Cuando yo hago con más facilidad el mismo ejercicio, el músculo necesita menos activación. Cuando hago sentado, bajaba notablemente en el grupo de menos de 10 la cantidad de eh, recto del abdomen, siendo el bíceps ahora el que predominaba, lo seguía el dorsal. Sentado acá, el grupo que hacía más repeticiones, el recto abdominal, seguía siendo el músculo que más se activaba. Y después, dorsal. Cuando lo hacía de rodillas, fíjense, activación muy simétrica de los tres músculos. Y finalmente, el trapecio. En cambio acá, de rodillas, cuando hacía más de repeticiones, recto abdomen, dorsal, menos bíceps, menos trapecio. Y cuando está asistido, y acá viene una sorpresa, baja la activación del abdomen. Y esto es importante porque eh, cuando hago menos de 10 repeticiones, podría estar considerando hacer menos de 10 repeticiones cuando tengo cuando estoy cargado, cuando tengo un cinturón. Bajaba la actividad, esto asistido, del recto, bíceps, dorsal. Es decir, asistido trabajaba más el bíceps y el dorsal. Y ¿por qué? ¿Por qué será? La explicación de esto, eh, porque aquí lamentablemente teníamos un solo grupo en la musculatura de tronco. Lo primero es que hay más estabilidad de tronco, se asiste, por lo tanto hay menos swing, menos balanceo, menos actividad del recto anterior, por lo tanto el ejercicio se concentraba en hacer eh, bíceps y dorsal. Por lo tanto, estas máquinas que asisten al ejercicio pueden ser una súper buena opción para personas que están comenzando en un programa de fuerza, que hacen, no sé, unas pocas repeticiones bien. Bueno, podríamos mejorar haciendo acá sus repeticiones. Ahora, para terminar, cuando estaba asistido en las personas que hacían muchas repeticiones,
seguía siendo el recto abdominal el músculo más activo y después venía el dorsal. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cómo resumo todo este gráfico? Cuando hago más de 10 repeticiones, en general, es el recto uno de los músculos que... Uy, ¿qué pasó aquí con este lápiz? El recto uno de los músculos que está más activo y modifica mucho la cantidad de, de activación, cierto, de participación del resto de los músculos, pero predomina siempre el recto del abdomen. En cambio, cuando hago menos de 10 repeticiones, hay una modificación muy grande, cierto, de los patrones en función del tipo del ejercicio. Siendo el asistido el que activa más el bíceps y el tríceps, que son obviamente los motores primarios. A ver si se reparó. Entonces, para finalizar, en esta parte, eh, sabemos o hemos pasado que el bíceps y el dorsal ancho, que son los principales movilizadores, se modifican según el ejercicio, según la cantidad de ejercicio o según la cantidad de repeticiones. Por lo tanto, la activación muscular se modifica con las repeticiones. Que la prefatiga del bíceps modifica el rendimiento del pull-up. eh, y que la mayoría de los estudios no evalúa el rol de los músculos estabilizadores, aunque debemos tener presente que van a ser obviamente muy importantes para realizar una buena ejecución. Y ahora vamos a continuar la segunda parte ya para entrar eh, a la segunda parte de este módulo, que es con respecto a las tomadas. Bueno, vamos a revisar qué pasa con las tomadas o con los agarres y los grips. Acá hay varios estudios que evalúan el grip. Y antes de comenzar tengo que decir que el grip se ha estudiado mucho en distintas condiciones, en distintas patologías, con pacientes sanos. Y una de las cosas que sabemos es que el grip se asocia directamente con la activación de los músculos estabilizadores del hombro. Es decir, mientras más fuerza esté haciendo la mano, va a aumentar la actividad de músculo de los estabilizadores del hombro. ¿Ya? Bueno, primer estudio, el efecto del grip y la orientación de la mano en distintos ejercicios. Entonces, acá se evaluó posición pronado angosto o estrecho, supinado y eh, una ancha pronada. Entonces esto vendría a ser pull up, esto vendría a ser chin up y esto vendría a ser pull up wide. Bueno, aquí esto usa su propia nomenclatura. Pero vamos a revisar qué encontramos acá. ¿Qué encontró este estudio? Este estudio también incorporó después el perfect pull up, que es que permita la rotación. Eh, Primero, orientación de la mano. Cuando la mano está pronada, aumenta la activación del trapecio y del infraespinoso. Es decir, aquí y aquí vamos a aumentar activación de trapecio y del infraespinoso. Cuando está supinada, ya aumenta curiosamente la actividad del pectoral, lo cual no es tan curioso realmente porque tiene que ver con pasar el cuerpo hacia atrás. Entonces debemos abducir los brazos hacia atrás para la cabeza, ¿cierto? No estoy con la barra. Y lo cual es bastante más común o sospechado por todos, que aumenta la actividad del bíceps braquial, tomarlo en supino. Y eso es porque el bíceps braquial coopera con la supinación del antebrazo. Y el perfect pull-up aumentaba, según este estudio, cosa que no se ha repetido en otro estudio, la actividad del dorsal ancho. Entonces, ¿qué pensamos de acá?
bueno, en general, mientras más ancha sea la tomada, se va a ir activando más el dorsal. En esta posición angosta y con supinación vamos a tener mayor activación del bíceps. ¿Será consistente esto entre todos los estudios? Acá tenemos otro estudio que ahora evaluó 4 posiciones. Un close grip, un agarre estrecho, ¿cierto? Con este accesorio. Un agarre supino, también bien estrecho, parecido al del anterior. Un agarre ancho por adelante y este incorporaba un agarre ancho por posterior. Eh, ¿Qué encontramos? Entonces, tenemos estos gráficos, nos revisaron todos los músculos, pero vamos a ver los que más nos interesan. Primero, dorsal ancho. Mayor activación diferente a todos los otros en tomada ancha por anterior. Si yo quisiera, ¿cierto? Tener un ejercicio que active poco el pectoral, porque este no es un ejercicio pectoral, debiese estar usando esto de acá. Entonces, solo el close grip activa al pectoral más que los otros. Y luego las otras 3 tomas activan menos el pectoral, pero sin diferencia entre ellos. Deltoides posterior, entre estos 3 grupos no hay diferencia. O sea, close grip, ancho y el supinado, pero hay una diferencia súper grande en el wide, en el ancho por posterior. En el ancho por posterior casi no hay activación de deltoides. Redondo mayor sin diferencia en ninguna de las tomas. Y el tríceps tenemos una diferencia que es diferente entre el ancho, tomada ancha por anterior, lo sigue tomada ancha por posterior y luego los dos estrechos y el supinado son similares. Este hallazgo va a ser consistente con muchos otros estudios. Resumen de este gráfico, de estos varios gráficos. La toma ancha por anterior es la que mejor trabaja el dorsal y es que la que incluye mayor actividad del tríceps pero de la cabeza larga, porque la cabeza larga del tríceps es un estabilizador. Entonces acá vuelve a aparecer este tríceps para recordarnos que la porción larga del tríceps ayuda a estabilizar la escápula eh, con respecto al brazo, básicamente. Entonces es un estabilizador que lo podríamos considerar escapulohumeral. Secundario, pero en el fondo lo hace. Y no, lamentablemente no midieron la actividad del bíceps, pero debiese haber disminuido, ¿cierto?, con el ancho y haber aumentado con la parte angosta. Y este, que se parece mucho al anterior, pero no son los mismos porque los de la imagen o de la diapositiva anterior eran en la fase de productora de fuerza al subir y estos son en la fase excéntrica, ya al descender. Entonces este estudio evaluó ambas fases, tanto concéntrica como excéntrica, eh, y las tomadas estrechas disminuyen la actividad del dorsal ancho y aumentan la del deltoide posterior, probablemente la del bíceps braquial. Y las tomadas anchas, además de aumentar el dorsal ancho, aumentan el tríceps braquial. Y el redondo mayor, que es un estabilizador en el fondo, no tiene cambios entre las tomas y las fases. Cosa que probablemente se repita en todos los estabilizadores de hombro.
Acá comparamos tres ejercicios de pull-up, que son el pull-up clásico, este es el pull-up clásico, que el vimos recién, este es el pull-up con el perfect pull-up, que es esta maquinita, ¿cierto? Que es un pequeño dispositivo, que es una correa para que gire el antebrazo finalmente. Y acá se agrega el towel pull-up, que es pasar una toalla por la barra y hacer el pull-up cogido de la toalla. Todos sabrán o entenderán que el más difícil de hacer es este, sin duda. ¿Pero por qué es más difícil? Bueno, porque es más difícil tomarlo, es más difícil el grip. Pero este estudio comparó eh, cuatro músculos. Comparó el dorsal ancho, bíceps braquial, trapecio medio, deltoides posterior. Pull-up, todo el pull-up y el pull-up con el dispositivo 360 que permite el giro. ¿Qué encontró este estudio? No hay ninguna diferencia. Es decir, el dorsal ancho se activa lo mismo, estadísticamente lo mismo, el bíceps lo mismo. Este es el único diferente. La única diferencia que se encontró entre todos estos grupos es que el trapecio medio se activaba un poquito menos en el de la toalla. Entonces, ya, aquí vemos que el ancho era el mismo, por lo tanto el ancho no modifica la activación del dorsal, no modifica la activación del bíceps. Pero si hubiesen hecho una electromiografía del antebrazo, hubiésemos encontrado algo muy diferente. Porque acá, ¿cierto? Hay que hacer muchísima más fuerza de prensión que acá. Entonces, creo que aquí este estudio lamentablemente no incorporó esas mediciones que probablemente hubiesen aportado al entendimiento. Y este último estudio que voy a mostrar de esta parte de las tomadas, ¿cierto? Y del grip, que es un ejercicio, dice, comparación de un grupo de ejercicios para corregir en el fondo la postura de los hombros anteriorizados, es decir, cuando las personas se paran así como encorvadas y tienen los hombros hacia adelante. Esto, ¿cómo corrijo? La posición del hombro anteriorizado, trabajando cierta retracción escapular, pidiéndole a la persona que junte la escápula, que es lo mismo que hacemos en un pull-up, que es lo mismo que hacemos en un pull-down. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pectoral mayor es un músculo, ¿cierto? Que va a estar ahí como un antagonista del dorsal. Eh, y lo que muestra este estudio, bien resumido, es que relajar el pectoral mejora la fuerza de los músculos para la retracción. Lo cual es algo que se sabe hace mucho tiempo, que se conoce como la inhibición del antagonista. Si yo tengo dos músculos, por ejemplo, el bíceps braquial y el tríceps braquial, y yo quiero tener mucha fuerza de bíceps, el tríceps tiene que relajarse lo más posible. Porque si yo intento contraer el bíceps cuando el tríceps está aumentando, van a pelearse, ¿cierto? El movimiento. Entonces, para generar una buena fuerza de un músculo agonista, voy a requerir que su antagonista esté relajado. Entonces, eh, deberíamos, ¿cierto? Elongar, relajar los músculos antagonistas. Deberíamos elongar el tríceps, ¿cierto? En sus porciones lateral y medial. Elongar el pectoral.
el trapecio superior. Entonces, finalmente, para terminar esta sesión, vamos a mostrar algunas recomendaciones para el entrenamiento que puedan estar basadas, ¿cierto?, en lo que acabamos de conversar y mostrar. Bueno, lo primero es que hay recomendaciones generales para mejorar el entrenamiento, eh, para mejorar un aumento de fuerza, ¿cierto? Estas recomendaciones provienen de la NSCA, que hay textos, por supuesto, libros. Pero en general, lo que la evidencia soporta hoy en día es que para mejorar la fuerza hay que hacer 3 a 5 series con repeticiones menores, ¿cierto? De 6 repeticiones. Aquí me faltó menos de 6 repeticiones. Con un descanso de entre 2 a 5 minutos entre cada serie. Las repeticiones podrían ser perfectamente 1 a 3 repeticiones y también podrían ser entre 1 a 4 repeticiones excéntricas. Es decir, que me ayuden a subir y yo solo controlar el descenso. Eso también puede ser. Esto no lo estoy citando, pero evidencia sobre el entrenamiento. 2 a 5 minutos. Ronnie Coleman, que era un fisiculturista, ¿cierto? Que ganó Mister Olympia muchas veces, le preguntaron cuánto te había que descansar entre cada serie. Eh, y él dijo simplemente que el cuerpo sabía. Así que cuando llevaba mucho tiempo entrenando, sabía cuándo estaba listo para la siguiente serie. Entonces que no había necesidad de cronometrar los tiempos, decir ya justo a los 3 minutos o justo a los 2 minutos, asumiendo que los procesos de llenado de glucógeno muscular pueden ser cronometrados por reloj. Entonces, finalmente, 3 a 5 sets con pocas repeticiones, que pueden ser pocas excéntricas también, y con un tiempo de repetición, perdón, de descanso a gusto entre 2 a 5 minutos. Si quieren mejorar hipertrofia, los estudios hoy en día sugieren 12 repeticiones, más parecido a esto que es endurance, que es hacer muchas repeticiones eh, y con periodos de recuperación eh, de 1 minuto. Y acá recuperaciones de más de 30 segundos. En general, si queremos generar aumento del volumen muscular de la hipertrofia, la evidencia sugiere generar un déficit energético en el músculo. Por lo tanto, es básicamente generar muchas repeticiones con poco descanso para que el músculo se encuentre con un déficit energético, que es todo lo contrario a lo que queremos al mejorar la fuerza. Otro detalle importante, la evidencia ha mostrado que el aumento de fuerza siempre está asociado a cambios en el sistema nervioso, ya que obviamente en esta presentación no se va a tomar, no se va a presentar, eh, pero también tiene que ver con niveles de fatiga central, con reclutamiento, con cambios de la inhibición de los antagonistas. Entonces, en especial en personas que están comenzando un programa de fuerza, el primer mes van a tener cambios principalmente del sistema nervioso y después van a empezar a incorporar modificaciones en el músculo. Entonces esas son como algunas directrices generales. Ahora, con lo que hemos conversado de biomecánica, la principal modificación entre los músculos motores primarios es el ancho. ¿Cuáles eran los motores primarios? El bíceps braquial y el dorsal ancho o latissimus dorsi. Mientras más ancho, mientras más ancho, dorsal. Mientras más estrecho, mientras más estrecho, bíceps. ¿Ya? La forma del grip puede modificar o generar modificaciones menores en los músculos motores, pero la modificación más grande es en el antebrazo y por supuesto en la comodidad con la que voy a estar trabajando, ¿ya? Y aquí no hay ningún estudio,
pero mientras hacía esta presentación recordaba cuando hacemos peso muerto y tomamos la barra con una mano pronada y la otra supinada para, para tener más fuerza. ¿Será eso real o será místico? ¿Podrá pasar eso? ¿Hacer un pull-up con una mano pronada y la otra supinada para tener más fuerza? Bueno, no encontré estudios que hicieran esa modificación. Este es interesante, ¿cierto? Reforzar la técnica y la calidad de la ejecución por un experto mejora los patrones de activación. Si estoy con un amigo, estoy con un compañero, decirle, oye, activa acá este músculo, concéntrate acá, esto es lo que hay que hacer. Y probablemente mejore la activación solo como por decirle lo que tiene que hacer. Eh, Estudios muestran que cuando uno entrena frente al espejo también puede mejorar la ejecución de un movimiento, incluso modificar cómo corremos o cómo caminamos mientras nos miramos. Eh, bueno, relajar los antagonistas, mejora el trabajo de los motores primarios. Por lo tanto, es muy importante no combinar series con músculos antagónicos. Por ejemplo, el dip. Es cierto, cuando vamos a hacer un dip en una barra paralela, eso activa todo lo contrario a un pull-up. Entonces, no podemos, por ejemplo, descansar, o no es que no podamos, no deberíamos descansar haciendo push-up, por ejemplo, en el suelo mientras terminamos una serie de pull-up, porque eso va a activar el tríceps, va a activar el pectoral, entonces finalmente va a ir inhibiendo la producción de fuerza de mi bíceps y de mi dorsal ancho. ¿Ya? La fase concéntrica versus la excéntrica también pueden inducir algunos patrones diferentes de activación. Los cambios no son tan sustanciales como para llevarlos a decir si quieres trabajar bíceps en lo excéntrico, pero sí podemos hacer solo el trabajo de la fase excéntrica y esto lo voy a combinar con una imagen que viene un poquito más adelante que es súper importante para los músculos del manguito, donde hoy en día la evidencia sugiere que fortalecer los músculos del manguito a través de ejercicio excéntrico. El dorsal ancho se activa en las fases tardías, no solo el dorsal ancho, sino también el bíceps braquial, en las fases medias, entre el 30 y el 40% del ciclo. Por lo tanto, siempre realizar el ejercicio completo, siempre en el rango, ¿ya? Así que siempre es mejor realizar una serie bien hecha que dejar varias por la mitad. Y esto, cierto, que venía como un corolario, como un dato extra, que un menor porcentaje de grasa permite un mejor RM relativo, lo cual es como bien evidente, pero si finalmente vamos a buscar llegar a competir, cierto, en una competencia de pull-up, tener menor porcentaje de grasa va a ser obviamente una ventaja estratégica. Y dos diapositivas para terminar. ¿Qué otros ejercicios complementarios podrían tener sentido con la lógica del pull-up? Bueno, todo lo que sea remo. Va a activar dorsal ancho. Podemos acá a través de un remo mucho más cómodo, mucho más fácil indicarle a nuestro compañero, a nuestro participante, paciente, a nuestra persona que estamos entrenando, mucho más fácil tocar acá, decirle, oye, concéntrate en esta zona, concéntrate en esta zona, concéntrate en dorsal, siente el trapecio, oye, romboide. Podemos hacerlo además, esto es un agarre estrecho en esta imagen, pero lo podemos hacer con poleas o con unas tomas ciertos separadas para cada mano, eh, un remo de pie, cierto, que lo bueno de este ejercicio que podemos tolerar muchísima carga en esta posición. Si apoyamos toda la rodilla en la banca también. Acá, si bien dijimos que el uso de strap no mejoraba la fuerza precisamente del dorsal y de eh, ni del toide ni del bíceps, acá podemos hacer con mucha seguridad eh, un... Esto va dibujando una mancuerna súper pesada. Podemos hacer un ejercicio con un strap muy cómodo, muy seguro.
amarrar, ¿cierto? Aquí la mano a la mancuerna y hacer jalones con harta carga, que finalmente nos va a reforzar mucho eso. Y también acá los erectores de la columna, que también son músculos que van a estar trabajando en el pull-up. Y este ejercicio yo creo que está súper subestimado, o sea, no subestimado, sino que aparece poco. Eh, pero claro, hacer la flexión de bíceps con el brazo sobre los 90 va a facilitar mucho el rol, ¿cierto? Después en su estabilización sobre la cabeza glenumeral. Entonces, este doble curl con polea debe ser un muy buen ejercicio accesorio o soporte para mi pull-up poderoso. Eh, Incluyendo, ¿cierto? El, la activación del tríceps y, perdón, el tríceps del recto del abdomen y del por posterior de los erectores de la columna cuando estamos de pie. Eh, Ejercicios con balón. Este ejercicio que se llama rollout, que se puede hacer con un balón o también se puede hacer con un TRX, es un ejercicio que activa entre una serie de ejercicios más el recto del abdomen. Entonces, este es un buen ejercicio para hacer con un TRX o con un balón para mejorar, ¿cierto?, la estabilidad del tronco. Recordar que el recto del abdomen participa muchísimo en, en la mantención de la postura cuando estoy colgando. Acá tengo otra variación que es un ejercicio que tiene mucha lógica porque es un ejercicio de abdomen en la cual estoy llevando las piernas hacia una barra y la barra la estoy empujando hacia abajo. Entonces estoy combinando a la vez músculos de abdomen con músculos que estabilizan la escápula. Podría además, por ejemplo, eh, empujar un poquito hacia afuera. De hecho, hay unas barras que son móviles en esta parte que permiten aducir la escápula mientras estoy haciendo esto. Eh, con polea, desde lo alto, ¿cierto? Un jalón en half kneeling, en posición de estocado, bueno, posición de estocado o de media rodilla. Eh, es un ejercicio que va a activar, ¿cierto? De manera asimétrica eh, tronco, abdomen, pero también va a incorporar de este lado pectoral, pero de este otro lado va a estar incorporando muchísimo más deltoides posterior, dorsal ancho. ¿Por qué? Porque el brazo está cruzado. De lo que viene, cierto, otro ejercicio que puede ser con cable cruzado, eh, partir con ambos brazos, aquí el dibujo me va a salir horrible, pero con ambos brazos cruzados, hacer la retracción de escápula con cable. Eh, Sin olvidar en esta etapa, antes de irnos, las máquinas de pull-up asistido, que sin duda la evidencia ha mostrado que pueden ser un gran asistente para los ejercicios. Y finalmente, por favor, no olvidarse de el manguito rotador, hacer ejercicios de rotación excéntrica, calentar bien el hombro, calentar bien la movilidad de escápula, la movilidad glenumeral. Acá estamos haciendo dos ejercicios súper simples de rotación interna y rotación externa con polea eh, que van a favorecer muchísimo el trabajo. Otra recomendación es nunca comenzar fatigando eh, los estabilizadores y después tirar peso. Eso nos va a lesionar. Cuando hacemos fuerza, digamos, de los rotadores de la estabilización, los días que no trabajemos pesado, los días que hacemos piernas o que incorporamos tronco, incluir los estabilizadores glenumerales.
O bien, ¿cierto? Al final de una sesión, cuando ya estemos cansados, lo podemos trabajar con un elástico de baja carga o a tolerancia, dependiendo de lo que hayamos o qué tan fatigados estamos. ¿Ya? Entonces, esa han sido la sesión de pull-up. Hemos revisado un poco la biomecánica con respecto a la musculatura, a variaciones, a qué pasa con variantes de ejercicios, variantes de tomadas, qué está pasando con los músculos en la glenumeral, en el tronco. Eh, Espero que les haya gustado, espero que les pueda servir y que puedan poner en práctica algunos de los detalles que han aparecido en esta presentación. Cualquier cosa, mi correo está acá y me pueden encontrar también con ese nick de Kinepipe en todas partes realmente. Así que eso, espero que les haya gustado. Un abrazo y hasta la próxima sesión.